la salida que no existía. A las 2:17 de la madrugada, Daniel vio una señal que no recordaba haber visto nunca. Indicaba una salida hacia una carretera secundaria. Lo extraño no era que la señal estuviera allí. Lo extraño era que Daniel llevaba 11 años haciendo aquella misma ruta. Y aquella carretera no aparecía en ningún mapa. Daniel tenía 38 años y trabajaba como camionero desde hacía más de 15. Conocía aquella zona perfectamente. Sabía dónde estaban las gasolineras, los radares, los cambios de rasante y hasta los lugares donde solía haber animales cruzando la carretera. Aquella noche volvía solo. Llevaba varias horas conduciendo y apenas había tráfico. La lluvia golpeaba el parabrisas y una niebla cada vez más espesa cubría los márgenes de la carretera. Fue entonces cuando vio la señal. Una flecha blanca, una salida y debajo dos palabras: carretera vieja. Daniel redujo la velocidad. Miró por el retrovisor. No había nadie detrás. Volvió a mirar la señal. Durante unos segundos pensó que simplemente no la había visto antes. Pero había algo que no encajaba. Conocía aquella carretera desde hacía 11 años. Aquella salida no existía. Siguió conduciendo. Unos 500 metros después apareció otra señal. La misma flecha, la misma indicación. Carretera vieja 500M. Daniel soltó una pequeña risa. ¡Qué raro! Pensó que quizá habían construido una nueva salida. Pero entonces recordó algo. Aquel tramo estaba en obras desde hacía meses. No había ninguna carretera nueva, y mucho menos una carretera secundaria. Decidió no darle importancia, hasta que vio la tercera señal. Esta vez no indicaba una distancia, simplemente señalaba hacia la derecha. Daniel pasó de largo, pero unos segundos después escuchó un sonido. Un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado la parte trasera del remolque. Miró el espejo. Nada. Volvió a escuchar el golpe, esta vez más fuerte. Daniel frenó ligeramente. El camión seguía perfectamente estable. Pensó que quizá había sido una piedra. Continuó. Entonces apareció la salida. Y Daniel vio algo que le hizo levantar el pie del acelerador. A la derecha había una carretera estrecha que se internaba entre los árboles. No había barrera, no había señales de prohibición, no había iluminación, solo una carretera completamente oscura cubierta por la niebla. Y al principio de aquella carretera había un coche detenido. Un coche antiguo, con las luces apagadas. Daniel pasó junto a él. Cuando estuvo a su altura vio que había alguien sentado dentro. Un hombre, mirando directamente hacia él. Daniel continuó, pero unos 100 metros después sintió algo extraño. No escuchaba la lluvia, no escuchaba el motor, ni siquiera escuchaba el ruido de las ruedas sobre el asfalto. Todo se había quedado en silencio. Miró el cuadro de instrumentos. El motor seguía funcionando, la radio también, pero por los altavoces solo salía un ruido blanco. Daniel bajó el volumen. Entonces escuchó 3 golpes, esta vez desde dentro de la cabina. Toque, toque, toque. Se quedó completamente quieto. Miró hacia el asiento del acompañante. No había nadie. Volvió a mirar la carretera. Y entonces vio algo delante. Unas luces. Parecía otro vehículo. Se acercaban lentamente. Daniel pensó que sería un coche. Pero las luces no se movían. Permanecían exactamente en el mismo lugar. Decidió adelantar. Cuando pasó junto a ellas, descubrió que no eran las luces de un vehículo. Eran 2 faros colocados en mitad de la oscuridad. Sin coche, sin conductor, solo 2 luces. Daniel aceleró. No quería mirar atrás. Durante varios minutos condujo sin saber exactamente dónde estaba. La niebla se hizo más espesa. La carretera parecía no terminar nunca. Y entonces apareció otra señal. Esta vez reconoció perfectamente el lugar. Era una señal antigua que indicaba la entrada a un pequeño pueblo. Daniel había pasado por allí cientos de veces, pero aquella señal tenía algo diferente. El nombre del pueblo estaba tachado. Debajo alguien había escrito con pintura negra: "No entres". Daniel sintió un escalofrío. Aún así continuó, porque la carretera principal debería estar a pocos kilómetros. Pero después de unos minutos vio las primeras casas. Estaban completamente oscuras. No había luces, no había coches, no había personas, ni siquiera perros.
Era como si el pueblo estuviera abandonado. Daniel miró el reloj. Marcaba las 2:43. Le pareció extraño. Habían pasado más de 20 minutos desde que tomó aquella carretera, pero la distancia recorrida indicaba que debería haber tardado mucho menos. Siguió avanzando. Entonces vio una gasolinera. El cartel estaba apagado, pero dentro había una luz encendida. Daniel pensó en parar. Necesitaba preguntar dónde estaba. Entró en la estación y apagó el motor. Durante unos segundos no pasó nada. Después escuchó el sonido de una puerta. Alguien había salido del edificio. Era un hombre mayor. Llevaba un uniforme oscuro. Se acercó lentamente al camión. Daniel bajó la ventanilla. «Perdone, ¿sabe dónde estoy?». El hombre no respondió. Simplemente miró el camión. Después miró a Daniel. Y finalmente dijo: «¿Qué año es?». Daniel pensó que había escuchado mal. «¿Cómo? ¿Qué año es?». «2026». El hombre retrocedió. Su expresión cambió completamente. «Entonces todavía no ha pasado». Daniel sintió un nudo en el estómago. «¿Qué no ha pasado?». El hombre miró hacia la carretera. «Váyase». «¿Qué? Váyase ahora». Daniel arrancó el camión. Pero antes de cerrar la ventanilla, escuchó al hombre decir: «Y no vuelva a coger esa salida». Daniel salió de la gasolinera. No sabía qué estaba ocurriendo, pero algo había cambiado. La niebla comenzó a desaparecer. Las casas quedaron atrás, y finalmente apareció una carretera más ancha. Daniel reconoció el lugar. Era la carretera principal. Miró el reloj. Marcaba las 3:01. Respiró aliviado. Había pasado menos de una hora. Decidió continuar y olvidarse de todo, hasta que su teléfono empezó a sonar. Era su mujer. Daniel respondió. «Sí». Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Después ella dijo: «¿Dónde estás?». «En la carretera, ya estoy llegando». «Daniel». Su voz temblaba. «¿Qué?». «Son las 8 de la mañana». Daniel miró el reloj del camión. «Las 3:02. No puede ser. Llevo 5 horas llamándote». Daniel detuvo el camión en el arcén. Miró su teléfono. Tenía 27 llamadas perdidas, todas de su mujer. Y entonces recibió un mensaje. Era una fotografía. Su mujer le había enviado una imagen tomada por una cámara de seguridad. En ella aparecía su camión. Estaba parado en el arcén, pero la fotografía había sido tomada a las 7:46 de la mañana. Daniel miró alrededor. La carretera estaba completamente vacía. Todavía era de noche. No entendía nada. Entonces llegó otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Solo contenía una frase: «Te dije que no volvieras a coger esa salida». Daniel sintió que se le helaba la sangre. No respondió. Volvió a mirar el retrovisor. Y allí estaba, el coche antiguo, el mismo que había visto al principio. Estaba detrás de él, con las luces apagadas. Daniel aceleró. El coche también. Aceleró más. El coche continuó siguiéndolo durante varios kilómetros, hasta que Daniel consiguió llegar a una zona con tráfico. En cuanto aparecieron otros vehículos, el coche desapareció. Nunca volvió a verlo. Durante las semanas siguientes, Daniel intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio. La falta de sueño, la niebla, la carretera, quizá había tenido una especie de alucinación. Pero había algo que no podía explicar: la fotografía de la cámara de seguridad. Y había otra cosa. Una semana después, Daniel decidió buscar aquella carretera en internet. Escribió el nombre del pueblo. Encontró muy poca información, pero finalmente encontró un foro antiguo, una publicación de hacía más de 20 años. El título decía: «¿Alguien recuerda la antigua carretera?». Daniel comenzó a leer. La publicación hablaba de una carretera que había sido cerrada décadas atrás después de un accidente. Según varios usuarios, algunas personas seguían encontrando la antigua salida durante la noche. Y todos contaban prácticamente lo mismo. La carretera aparecía únicamente con niebla. La gente entraba y después perdía varias horas. Daniel siguió leyendo, hasta llegar al último comentario. Era de una persona que aseguraba haber trabajado en aquella zona. Decía que la carretera había sido cerrada después de un accidente ocurrido en 1998.
Un camión había desaparecido. Nunca encontraron al conductor, ni el camión, ni el remolque. Solo encontraron una señal destrozada junto a la carretera. Daniel dejó de leer, porque había algo que le resultaba familiar. La fotografía que acompañaba la publicación mostraba la antigua señal. La misma flecha, la misma carretera, y debajo las mismas palabras. Carretera vieja. Daniel guardó la imagen, amplió la fotografía, y entonces descubrió algo. En el fondo aparecía un camión antiguo, aparcado junto a los árboles. Daniel reconoció el modelo. Era el mismo modelo que conducía su padre. Su padre había desaparecido en 1998. Nunca supieron qué había ocurrido. Daniel tenía 10 años. Durante toda su vida le habían dicho que probablemente había sufrido un accidente. Pero nunca encontraron el camión. Nunca encontraron el cuerpo. Daniel volvió a mirar la fotografía y se fijó en algo más. En la parte delantera del camión había una pequeña pegatina. Una pegatina que su padre llevaba siempre. Daniel se quedó mirando la pantalla durante varios minutos. Después cerró el ordenador. Nunca volvió a buscar aquella carretera. Nunca volvió a conducir de noche por aquella zona. Y según cuenta la historia, cada vez que pasa cerca del lugar evita mirar hacia la derecha. Porque algunas noches, cuando hay niebla, todavía puede verse una pequeña señal entre los árboles. Una flecha blanca y debajo 2 palabras, carretera vieja. Y lo más extraño es que, según los mapas actuales, aquella carretera dejó de existir hace casi 30 años.